Buenas noches, ¿escuchan allá bien, más o menos? Eh, es un gusto esta conferencia que con María Fernanda en distintas instancias acá en la escuela, también en Facultad de Psicología, venimos trabajando en relación a esta pregunta, que es una pregunta más amplia que este tema, pero también la incluye, que es pensar sobre los efectos subjetivos de la era digital, no de la era virtual. Vamos partiendo a hacer una aclaración ahí. Virtual es el yo, virtual es a veces la relación con el objeto y a veces nada virtual es la relación con lo real, cosas distintas. Por lo tanto, digital abre otra posibilidad de pensar sobre esta contemporaneidad. No pensamos justamente a partir de un trabajo de escuela, a mí por lo menos me quedó bien claro, que no se trata de pensar en síntomas de época, sino cómo la época se mete en el síntoma, o cómo hace escuchar eh, esa dificultad del sujeto en relación a la ley, el deseo y el objeto. Pero antes de empezar con el tema, quería hacer una invitación. Reinvitación para los que ya han sido invitados y invitación para los que por primera vez escuchan esto. La reunión lacanoamericana de psicoanálisis de Montevideo de 2026. Una, única, pero hay que recordar que responde también a todo un movimiento que empezó por allá por los 80, un movimiento que, bueno, acuñó por las circunstancias y luego se hizo necesario un significado. Los lectores de Lacan, de esta región, pero sobre todo desde una posición de escucha en lo real de la clínica, enunciaron su propio nombre. En esa reunión, la primera, en el 86, en Punta del Este, de la cual cada 2 años se ha ido repitiendo de una forma. ¿De qué se trata? Bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? De cómo cada analista da cuenta de su lectura clínica, cómo hace extensión, lazo con el otro y una alegre hoy día y muy fraternal y sororal reunión entre compañeros, colegas, analistas. ¿De dónde? Bueno, de Argentina, de Brasil, de México, ahora va a venir una delegación importante de México, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Francia, de Chile, de Australia. Eh, ya les puedo adelantar que tenemos casi 500 inscripciones, así que apúrense. ¿Eh? Apúrense en la inscripción, hay precios referenciales para los que se anotan antes, están en fecha todavía. No, ¿no se escucha? ¿Qué? Un poquito más cerca del micrófono. ¿No se escucha? Sí, está prendido. No. Sale porque estoy hablando. No está saliendo, no se va A ver, no, no, es este está apagado. A ver. Ahora sí. Bueno, estaba a pulmón, me estaban escuchando allá, ¿no? Por lo menos algo me escuchaban, ¿no? ¿Ahora escuchan bien? ¿Mejor? Bueno, por acá el Zoom, ¿se escuchaba María Fernanda? ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Eh, Decía que ya tenemos a esta altura cerca de 500 inscripciones y alrededor de 200 trabajos. ¿Está? Cada trabajo es leído a nombre propio. Cualquier analista, en cualquier momento, tiempo de su recorrido formativo, puede tomar la palabra, incluido aquel que pueda legítimamente reconocerse en la condición de analizante. Aunque vale la pena aclarar que cuando se toma la palabra ahí, en realidad se está en posición de analizante. Bueno, hecha esta invitación, les cuento cómo vamos a trabajar hoy día. María Fernanda va a exponer
un trabajo en torno al caso de Dominique Pelicot, o más bien llamémosle el caso Pelicot, porque no hay solo un personaje en esta situación, en esta historia. Después de eso, yo voy a leer algunas cosas avanzando quizás en ese neologismo, pornoscopía, que bueno, que intenta dar cuenta de algo que capaz, me parece a mí, y creo que a María Fernanda también, en cierta manera puede conceptualmente incluir esta situación clínica, o esta construcción clínica que intentamos hacer, principalmente María Fernanda. Como un, por supuesto, inicio, ¿no? Es algo que está en trabajo, ¿no? En proceso. Bueno, María Fernanda, suya la palabra. Buenas noches, gracias por su presencia. Voy a empezar. Este trabajo propone una lectura psicoanalítica del caso Pelicot a partir de una pregunta central. ¿Qué ocurre con el estatuto del goce cuando una escena fantasmática privada es trasladada al espacio público y mediático? El caso invita a interrogar la transformación contemporánea de la pulsión escópica, en un contexto marcado por la circulación digital de las imágenes y por lo que Lacan denominó discurso capitalista. La hipótesis de este trabajo es que el proceso judicial y su mediatización no eliminan la escena fantasmática, sino que la reconfiguran como una escena escópica colectiva, donde el objeto de goce circula en el campo del otro social. El caso judicial. Dominique Pelicot, actualmente mayor de 70 años, fue juzgado por hecho de extrema gravedad. Durante varios años violó repetitivamente a su esposa, Gisèle Pelicot, bajo sumisión química. En numerosas ocasiones organizó violaciones colectivas. Hombres desconocidos acudían al domicilio y abusaban de Gisèle mientras ella permanecía sedada. Estos actos fueron filmados y sistemáticamente archivados. Pelicot conservó un archivo digital masivo de video e imágenes. Se encontraron imágenes de su hija, Caroline, fotografías en las que aparece parcialmente desnuda y dormida, archivada bajo el nombre Mi hija desnuda. A pesar de estos elementos, Caroline no fue reconocida como parte civil en el proceso. Su testimonio no fue escuchado ni reconocido por su madre. Presentó posteriormente una denuncia contra su padre por sumisión química y agresión sexual. El acusado negó categóricamente el incesto. Otra figura evocada en el expediente y en el relato del acusado es Nicole, hermana adoptiva de Pelicot con discapacidad mental sometida a humillación y agresión sexual de parte del padre de Pelicot. Perfil de Gisèle Pelicot. Es la víctima central del caso. Estuvo casada con el acusado durante más de 50 años. Descubrió retrospectivamente las violaciones tras la revelación de los videos durante la investigación. En el tribunal declaró: "Nunca dudé de mi marido". Su testimonio muestra una doble forma de victimización. Por un lado, la repetición de las violaciones, por otro, una anulación subjetiva producida por la sumisión química. Perfil del acusado. Dominique Pelicot ha evocado antecedentes traumáticos en su infancia. Afirma haber sufrido abusos sexuales y haber sido testigo de escenas de humillación sexual ejercida por su padre sobre su madre. Reconoce parcialmente su conducta, que describe como una perversión convertida en adicción más fuerte que él. Durante el juicio también se definió como un monumento triste y un patriarca fracasado. Modalidades del crimen. Los hechos revelan un dispositivo criminal organizado. Sumisión química mediante somnífero. Captación escópica sistemática mediante cámara, trípode y teléfono móviles. Clasificación digital de imágenes bajo etiqueta obscenas. Red organizada de violador. Dominique Pelicot y otros 50 hombres fueron juzgados.
uso de Internet para reclutar participantes. Este dispositivo no respondía a la improvisación, sino a un verdadero protocolo. Según los elementos expuestos en el juicio, Pellicot imponía a los hombres una serie de consignas precisas: llegar a pie, evitar perfume y tabaco, desnudarse fuera de la habitación, guardar silencio, calentarse las manos y retirarse si Giselle despertaba. Estas instrucciones muestran que no se trataba solamente de una sucesión de agresiones, sino de una escena cuidadosamente organizada alrededor del cuerpo inerte de la víctima. El juicio como escena pública. El proceso judicial se desarrolló en audiencia pública. Ahí se mostró todo el material audiovisual incautado, horas de filmación. Giselle Pellicot autorizó esta exposición con una frase que se volvió emblemática: la vergüenza debe cambiar de bando. Este gesto puede leerse como un intento de desplazamiento subjetivo, pasar de la posición de objeto de la violencia a la de sujeto del testimonio. Del crimen al caso clínico. Lacan afirma que el psicoanálisis puede y debe tener una función propia en el campo de la criminología. El crimen no es un objeto que puede aislarse del sujeto. Es el síntoma de un sujeto tomado en una estructura. Para Lacan, el crimen es portador de un sentido para el sujeto, y es precisamente ese sentido lo que el psicoanálisis debe interrogar. Así, en la modernidad, el criminal aparece como aquel que intenta volver a poner en escena el fundamento mismo del lazo social. Se convierte paradójicamente en garante de una ley ausente o en síntoma del malestar en la civilización. Para el criminal perverso, el crimen puede constituir el único medio de mantener una mínima coherencia subjetiva e incluso de evitar el derrumbe psíquico. El crimen es entonces analizado como el elemento significante de una estructura fantasmática. Lo que se busca es mostrar que el sujeto criminal está tomado en una estructura de lenguaje, de deseo y de ley. No se trata ni de absolver ni de condenar, sino de reconocer ahí a un sujeto, es decir, a un ser hablante capturado en una red de significante, a veces devastado por ella, pero siempre estructurada por ella. Ahora la lectura clínica. El montaje fantasmático es cópico y perverso. La escena fantasmática. En el seminario 6, el deseo y su interpretación, Lacan plantea que el fantasma es la estructura que sostiene y organiza la relación del sujeto con el objeto A. En el caso que nos ocupa, podemos leer una repetición insistente de escenario de sumisión. La madre y la hermana adoptiva humillada, la esposa drogada, la hija dormida. No se trata de episodio aislado, sino de un montaje fantasmático. El carácter reglado del dispositivo, su consigna, su codificación, su repetición, refuerza justamente la hipótesis de un montaje y no de una mera improvisación criminal. En este montaje, el sujeto se sostiene en un objeto reducido a un resto corporal, lo inerte, lo íntimo, lo visto sin saberlo. En el seminario 14, La lógica del fantasma, Lacan escribe la fórmula S barada losange A, que muestra cómo el sujeto se sostiene en una relación con el goce que al mismo tiempo vela. En este caso, el objeto A no se presenta como un objeto parcial aislado, sino como un efecto producido en un dispositivo complejo, donde convergen el cuerpo inerte, la imagen capturada y su archivo. El cuerpo aparece reducido a una superficie visible y soporte del goce, despojado de su estatuto de sujeto, como ocurre en los dispositivos visuales. Este punto permite proponer una dimensión fetichista específica. No se trata de un fetiche en el sentido clásico freudiano, sino de una extensión contemporánea del mecanismo fetichista hacia el dispositivo mismo. El montaje fantasmático aparece así fetichizado.
Ya no se sostiene en un objeto singular, sino en una serie de imagen producida, capturada y conservada. No es el objeto el que se fetichiza, sino la escena misma en tanto dispositivo. El fetiche deviene numérico y serial, inscrito en una lógica de archivo y circulación, tal como opera en las redes. Se presenta entonces bajo una doble vertiente. Por un lado, visual, en tanto imagen fijada del cuerpo; por otro, significante, en su inscripción en nombre, clasificaciones y archivos. El archivo de imágenes, su clasificación bajo título obsceno y la repetición de las escenas constituyen un intento de sostener la consistencia del objeto ahí donde el encuentro con la castración resulta insoportable. Aquello que no logra escribirse en lo simbólico retorna bajo la forma de repetición. Pero este montaje no se limita al fetichismo, introduce una dimensión sádica: producir una escena en la que el goce se dirige a la cosa en el otro. Sin embargo, aquí esta dimensión aparece profundamente alterada. El otro está privado de conciencia, reducido a un cuerpo sin respuesta, ilusoriamente sin falta. Se configura así una articulación específica. El fetichismo opera como desmentida de la falta en el otro; el sadismo apunta a hacer existir la cosa en el campo del otro. De esta articulación emerge un fetichismo operatorio, es decir, que el sujeto no goza solamente de un cuerpo ni solamente de una imagen, sino de la puesta en funcionamiento de una escena. La lógica que aquí se deja leer no corresponde simplemente a un sadismo consciente y frontal. Se trata más bien de una posición de instrumento. El sujeto organiza, filma, archiva y convoca a otros para sostener una escena destinada a la mirada de un otro obsceno. No se trata solamente de un goce sádico ejercido en primera persona, sino de un goce delegado, distribuido y tecnológicamente sostenido por el dispositivo cámara, archivo, red. Filma para que el otro vea. El dispositivo cámara, archivo produce la cosa sobre el cuerpo inerte. El sujeto tiende a ocupar la posición de objeto A que sostiene esta escena para el goce del otro. La pulsión escópica y el objeto A. En el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales de psicoanálisis, Lacan plantea que la mirada se sitúa en el campo del otro, ver sin ser visto y hacer existir una escena en el campo de la mirada del otro. En el caso Pellicot, la esposa es filmada sin saberlo, la hija es fotografiada mientras duerme. El sujeto se sitúa entonces en una posición particular, no como agente de su deseo, sino como instrumento del goce del otro, es decir, como servidor de una instancia obscena que opera sin mediación simbólica. Perversión y posición de instrumento. En el seminario 4, la relación de objeto, Lacan señala: en la perversión el sujeto se sitúa en la posición de instrumento del goce del otro. Esta es la torsión propia de la estructura perversa. No se trata únicamente de un sujeto sostenida por la estructura del fantasma, sino de un sujeto que parecería tender a ocupar la posición misma del objeto A, funcionando como operador del goce del otro. El fantasma no desaparece, se exterioriza en el dispositivo cámara, archivo, red, mientras el sujeto se hace instrumento que sostiene esta escena para un otro sin rostro. En su discurso judicial, Dominique Pellicot ilustra perfectamente esta posición. Se presenta como un mero ejecutor. Habla de una red de contacto en Internet, de una dinámica que lo sobrepasa. Se sitúa como agente de un mandato anónimo. Transmisión del goce y padre real. Cuando Pellicot evoca a su padre, la violencia y las humillaciones sexuales sobre la madre y la hermana adoptiva podrían leerse no solo como un trauma puntual, sino como una figura de transmisión de goce del padre real. Puede leerse como una escena primordial donde el sujeto queda confrontado a un goce del otro que ve sin descifrar y frente al cual deberá construir una posición fantasmática.
En el seminario 17, Lacan distingue el padre simbólico, función de corte, del padre real, función de transmisión de un modo de goce. Lo transmitido no es la ley, sino un dispositivo operatorio, reducción del cuerpo femenino a soporte pasivo, anulación de la subjetividad del partener, puesta en escena de la humillación como montaje. Pellico repite esta estructura invariante, pero transforma el medio técnico. El padre, dominación sobre cuerpo consciente; Pellico, anulación química sobre cuerpo inertes. Lo que aquí podría funcionar como invariante fantasmática es la ausencia de respuesta del otro, la falta desmentida. El cuerpo reducido a superficie ofrecido al goce escópico. Cuando el nombre del padre no opera como instancia de corte, queda solo la repetición del goce sin límite. Del privado al público, reescenificación y repetición. Del proceso judicial a la escena pública. En el seminario 11, Lacan sitúa el psicoanálisis en el cruce entre la escena de la mirada y la escena del decir. En este caso, pueden distinguirse tres niveles de escena: la escena privada, donde el goce se organiza en secreto; la escena judicial, donde se intenta una inscripción simbólica de los hechos; la escena pública y teatral, donde el fantasma retorna bajo de espectáculo. La reescenificación. Durante el Festival de Teatro de Avignon, el director Milo Rau presentó una obra basada en la lectura pública de extracto del juicio. La escena judicial fue así reescenificada. Esta repetición, esta vez ante el público del teatro, reactiva la escena fantasmática original. El periódico El Mundo tituló entonces 7 horas en los límites de lo soportable, entre las cosas más chocantes que el teatro puede mostrar. La frase, pronunciada por Giselle Pellicot durante el juicio, "la vergüenza debe cambiar de bando", marca un intento de subjetivación. Sin embargo, su testimonio se convierte rápidamente en objeto de representación pública, en el juicio, en el teatro, en los medios. Incluso su hijo anunció en TikTok su intención de realizar un one-man show sobre el proceso judicial. La repetición en el espacio público. ¿Cómo pensar el estatuto del plus de gozar cuando el trauma no deja de repetirse en el espacio público? Desde el inicio del proceso judicial, la escena Pellicot no ha dejado de reaparecer en el tribunal, en entrevista televisiva, en libros, en obras de teatro y en nuevos procesos judiciales. La escena insiste en el espacio público, es contada, mostrada y representada. La escena escópica pública parece no disolver el fantasma, sino que lo relanza en circulación. La víctima testigo puede convertirse paradójicamente en un nuevo objeto del goce escópico colectivo. El testimonio puede devenir objeto de circulación en el discurso capitalista. La ambivalencia de la escena pública. La escena pública opera de manera ambivalente. Permite una toma de palabra, pero puede también reinscribir al sujeto en el lugar de aquello que se da a ver. No se trata aquí de la repetición de los hechos, sino de una reconfiguración de la posición del sujeto en el campo del otro. ¿Por qué insistir en la mirada? Porque en este caso la violencia no es únicamente sexual, sino también escópica. Ver y hacer ver constituyen el núcleo del dispositivo. La frase de Giselle, "la vergüenza debe cambiar de bando", no remite a una culpa moral, sino a la exposición del cuerpo como objeto en la mirada del otro. Su desplazamiento es ambivalente. Introduce un acto, pero no rompe completamente el circuito escópico. Como señala Lacan en el seminario 11, el sujeto queda capturado en la mirada como objeto A. Pellicot no solo mira, produce una escena para la mirada del otro. El discurso capitalista del dispositivo privado al circuito público. El discurso capitalista no opera aquí a un solo nivel. En el dispositivo privado estructura
el circuito de producción y archivado del cuerpo como objeto de goce, Internet, reclutamiento, captación, clasificación. Pero cuando la escena migra al espacio público, es el estatuto mismo del testimonio el que se encuentra capturado en esta lógica. El plus de gozar ya no circula únicamente en la red clandestina del violador, circula en el campo social bajo la forma del espectáculo, de la representación, de la reproducción mediática. Lo que cambia no es la estructura del discurso capitalista, sino su extensión, sino la extensión de su circuito. El cuerpo de la víctima, primero capturado en el dispositivo privado, es recapturado en el dispositivo público bajo una forma transformada, ya no como objeto de violencia sexual, sino como objeto de consumo escópico colectivo. Lo que aquí se impone no es solamente una escena de mirada, sino una lógica de producción y circulación del objeto de goce. En este contexto, el cuerpo puede devenir objeto de consumo y de intercambio. Propongo la noción de mercancía escópica. En el circuito público, el objeto A puede devenir imagen, relato, representación y objeto de consumo colectivo. A lo largo de este recorrido hemos seguido la transformación del objeto A en tres tiempos. Primero, como resto corporal fijado en el dispositivo privado. Luego, como plus de gozar recapturado en el circuito público del espectáculo. Finalmente, como objeto que circula sin límite en la lógica del discurso capitalista, donde la castración ya no opera como mediación. Es en este tercer tiempo donde podría adquirir el estatuto de mercancía escópica, visible, reproducible, consumible, cortocircuitando la opacidad que el fantasma privado le confería. El resto subjetivo y la lógica contemporánea del goce. Queda, sin embargo, un resto, la hija, excluida del proceso judicial como parte civil y confrontado a un no reconocimiento del incesto posible. Ese punto constituye un real no simbolizado, lo no dicho, lo no escuchado, lo que no encontró lugar en el discurso de la ley. Esta exclusión parece haber producido en ella una operación subjetiva de separación y de escritura simbólica. Posteriormente publicó libros, creó una asociación llamada No me duermes, nombre que juega con un doble sentido en francés, no me duermas, no me engañes, y modificó su identidad legal a partir de los nombres de sus hermanos. Estos actos pueden leerse como intento de separación del fantasma parental. Ahí donde no hubo palabra, queda un agujero en lo simbólico. Este resto no entra en la lógica de circulación, marca un límite, un punto de no integración en el circuito del goce. Para concluir, el caso Pelicot muestra un desplazamiento. La escena de goce ya no permanece confinada al espacio privado del fantasma, sino que se prolonga en el espacio público, mediático y digital. La escena no se cierra, circula. El fantasma no desaparece, se reconfigura. Quedaría entonces precisar el destino del objeto A cuando la escena fantasmática migra del campo privado al espacio de circulación pública. Esta interrogación invita a precisar el destino del objeto A en el régimen del discurso capitalista, ya no como resto singular velado por el fantasma privado, sino como plus de gozar serializado, capturado en imágenes digitales que circulan en el campo del otro social. El objeto de goce pierde su opacidad fantasmática para convertirse en mercancía escópica, visible, reproducible y consumible sin límite. En el caso Pelicot, las imágenes judiciales autorizadas por Giselle introducen un acto de testimonio y de desplazamiento de la vergüenza, pero este acto queda expuesto al riesgo de ser recapturado por el circuito público de la mirada, ahí donde el cuerpo inerte, objeto A originario del dispositivo privado, puede volver a ofrecerse a una mirada obscena, reactivando el circuito escópico, ver desde el lugar desde donde se es mirado.
Así, cuando digo que el estatuto del objeto A muta, no afirmo que cambie su estructura, sino su régimen de captura y de circulación en el campo del otro social. El objeto pasa de soporte privado del deseo a vector público de goce. El dispositivo contemporáneo intenta entonces cortocircuitar la función de límite de la castración a través de la lógica del archivo, de la red y de la circulación. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Vamos a comentar después, ¿no? Después de la lectura de los dos textos. Bueno, ¿ahí se escucha atrás? ¿Sí? Bueno. ¿No? ¿Sí o no? ¿Se escucha Tienes atrás? que hablar más fuerte. No, pero, a ver, ¿ahí me escuchan? Porque yo no escucho ya el parlante, entonces no tengo retorno. No tengo retorno, por eso, bueno. Eh, Pornoscopía es la noción casera, un neologismo singular, en su generalización posible, pero sin pretensión universal, que me permite circunscribir un espacio de subjetivación, sin duda inconsciente, determinado por una mirada formateada por el lenguaje digital pulsional. El origen, al menos empírico, de esta conjugación entre pulsión escópica y porno es la clínica analítica con hombres que he sostenido desde fines del siglo pasado, en la que me he encontrado con una repetición sintomática, clásica, diría, ¿no? Rituales de consumo importante de porno, auténticos consumidores consumidos, a veces en una conjunción con algunas drogas, ya sean como suplemento o sustitución pulsional. El ritual implica la captura de la mirada y la excitación con desenlace evidentemente personal. Y con el objeto evanescente, perdón, y el objeto evanescente del deseo sigue ahí, quizás a veces. En varios análisis de hombres con vidas entretenidas por el porno, se va bordeando un hábito que sí hace al monje. En algunos pudo ser leído como problema, en otros no. Algunos lo reconocían como educación sexual. Sabemos de la singularidad del síntoma como respuesta a la no relación sexual. Sin embargo, eso no excluye la interrogación de cierto discurso que impone como ideal el goce autoerótico al extremo del aislamiento, la inhibición, el temor al otro y la evitación del objeto del deseo más allá de la digitalidad. ¿Cuánto del aislamiento y los autismos masculinos contemporáneos tienen que ver con la perpetua invocación que hace el porno digital a la experiencia pulsional que Freud describió como perversa polimorfa? ¿Hasta dónde el porno digital formatea pulsionalmente el comportamiento sexual de muchos varones? ¿Es una educación sexual o una incitación a una involución sexual? Sin duda, habrá distintos pornos para intentar responder a estas preguntas, pero analíticamente se puede constatar la insistencia pulsional de gozar sin el compromiso de hacer gozar al otro. Esta invocación a la pasividad le confiere otra resonancia posible a la sentencia de Lacan sobre el goce onanista, cuando dice del goce onanista que es el goce del idiota. A ese le podemos agregar también
el gozar sin hacer gozar. Si se pone en acto ese sintagma sobre el goce porno, gozar sin hacer gozar, puede ser que para muchos ese estado de goce no signifique ningún problema. Esto solo puede cobrar un sentido de negatividad, de problema o síntoma, en tanto la relación con el otro esté atravesada por el deseo. Asunto muy distinto a lo que se muestra en el discurso del porno y sus consecuencias individuales y políticas. Entre el yo, el otro y el objeto es necesario ubicar un nuevo objeto, presente desde hace 30 años en la civilización, que no es solo pantalla, sino un objeto digital propiamente tal, que satura de goce tanto escópicamente como a los dígitos, sean estos números y dedos. Los niveles de erotización del objeto distante y próximo en la era digital, desde lo que se ve, desde la delicadeza de la pantalla, la excitación de los dedos, decía, los niveles de erotización del objeto distante y próximo en la era digital nos permite retomar la pregunta que formula Lacan en la quinta tesis sobre la agresividad en psicoanálisis, sobre el tema de la máquina, ya que es una máquina. El problema es saber si el conflicto del amo y del esclavo encontrará su solución en el servicio de la máquina, el servicio que nos presta la máquina. Pornoscopía también se puede entender como un punto de enunciación del gran otro digital, desde donde se impone el problema de dos mundos en conflicto, el mundo digital y el mundo real, mediado por el estatuto virtual del yo y del objeto. Si ambos se mantienen en paralelo, siguiendo el movimiento de una función y su asíntota, que tiende a juntarse en el infinito pero sin tocarse, seguramente nadie se daría cuenta de un conflicto posible entre ambos mundos. Más aún, si consideramos el argumento irrefutable que sin ocultamiento proclaman varios CEOs de la industria digital. Dicen ellos que el único competidor que tiene las aplicaciones recreativas es el sueño. El dormir, dicen. Creo que sí, el rival en realidad de las aplicaciones es el sueño, pero no el dormir. El sueño, ese que trabajamos en análisis, es rival de las aplicaciones. En efecto, no es la ley del padre, ni el amor de la madre, tampoco las alianzas públicas entre pares, y menos aún las instituciones clásicas, las que pueden competir con el brillo imantado de las aplicaciones. Solo el dormir es el rival de las aplicaciones, inmersivas y absorbentes. Solo el dormir. Los sueños, no solo el dormir, parece que también fueron subsumidos en la afánisis digital del sujeto y su consecuente eviración del objeto de deseo. No hay deseo posible en el brillo alucinante de las imágenes a gran velocidad de mutación. Y menos si las aplicaciones de que se trata son picantes, pulsionales y fálicas. Es decir, si somos enfocados por las aplicaciones que están orientadas en clave pornoescópica. Sabemos, desde el psicoanálisis, que la pulsión escópica es la que más fácilmente evade la castración. La ilusión de que todo puede ser visto y mostrado es de celérica pregnancia pulsional. Y si se siguen las reglas de que solo la fatiga y el sueño pueden limitar la actividad pulsional, es al menos, tenemos como consecuencia la realidad de que el deseo se holofrasea con la experiencia de placer
sin la concurrencia de sujeto alguno. Ahí es donde el formateo del porno hace su edificación discursiva, alcanzando niveles de contundencia inapelables para el usuario digital. Decía, ahí es donde el formateo del porno hace su edificación discursiva, alcanzando niveles de contundencia inapelables para el sujeto digital, llegando a sustituir lo objetivo por lo objetal cuando se trata de sostener un juicio de existencia, sea de sí mismo o del otro, como puede ser una pareja sexual. En la clave deseante, Siempre se está entrando mucha gente, más por Sí, porque no. va advirtiendo. amiguito, no todo, puede ser. eh, bueno, bueno, si puede hacerlos entrar más, o si no, bueno, lo verán en YouTube. Dos personas en el no, hay gente en la sala de espera. No, cero, ya entraron todos. Bueno, bienvenidos los que están entrando. Seguimos en clave porno, no se preocupen. Todavía no estamos hablando de cosas serias. Sí. Y bueno. Decía entonces, el objetivo es, bueno, sustituyendo hasta la pareja sexual quede, ¿no? Ahí bien, sí. En la clave deseante, sí está. En la clave deseante, el sujeto debe buscar el deseo del otro. En cambio, en el imperio pornoscópico, el imperativo al goce hace de los usuarios digitales meros instrumentos de un discurso que les hace olvidar su condición de sujeto, haciendo de la reivindicación al goce su demanda de reconocimiento. Reconocimiento del goce, pero no del deseo. Si el deseo de ser deseado implica el reconocimiento del deseo y el deseo de reconocimiento, ambas cosas, sigue el mismo derrotero dialéctico entre principio de realidad y principio de placer. Deseo de deseo como metonimia del sujeto y como marca de insignificante que lo aliena al lenguaje, que lo inscribe en una red simbólica, que lo sujeta a la ley del deseo, sin duda, y de la polis. Sin embargo, esa ley del deseo actúa como formato necesario, pero cuya última palabra la tendrá el sujeto si se reconoce deseante. Saber cumplir con la ley no alcanza para definir la experiencia del deseo. Se sostiene ahí, en la ley, pero va más allá. Para Kant, Immanuel Kant, filósofo de la Ilustración, en cambio, la pura sujeción racional a la ley debe asegurar la felicidad, o debería. El obstáculo, lo reconoce, era tonto, en todo caso, no vendrá de la ley, sino de su aplicabilidad universal. Es decir, será un problema político. Sin duda que no es menor el aporte civilizatorio de la ley, en el sentido de su pretendida universalidad al que se sujeta todo individuo humano, sea una sujeción virtual o real. Es el paso de las sociedades teocráticas a las sociedades fundadas en el Estado de Derecho, es decir, en un logos que se hace imperativo, per se, por sí mismo, y no por pura pertenencia a Dios.
imperativo que sanciona al mismo tiempo la falta, el delito o el pecado, sea este original o conjugado en futuro anterior, como habrá sido criminal o inocente. Bien. Sí. Bueno, ahora entre todos los que quieran, pero no, sigue ahí. Bueno, la era digital tiene sus inconvenientes también. Hace síntomas también, ¿eh? Bueno, lacanianamente, Kant se conjuga con Sade. Kant con Sade, casi como un, un trago puede ser, ¿no? Sí, que estamos a esta hora. Kant con Sade. Van juntos, lacanianamente. Si el primero, es decir, Kant, define la relación intrínseca entre la ley y la constitución del sujeto, se le escamotea por completo el lugar del objeto en la economía deseante del sujeto. Esa es la lectura que hace Lacan desde mi. Le falta un pedacito, el objeto. Es en esa carencia formal y material en la que se inscribe la pastoral del mal que propone el Marqués de Sade. Es el otro extremo de la sujeción al objeto que hace desaparecer al sujeto por la vía de la extenuación del goce. Lacan señala que esta tensión entre Kant con Sade, nominada en el tiempo civilizatorio como una reflexión ética del sujeto de la modernidad. En esa tensión está. Es la que permite situar en plenitud la importancia política del descubrimiento freudiano del inconsciente, otorgándole el relieve estructural al conflicto pulsional de todo sujeto entre la sujeción a la ley o al imperativo del goce, o peor aún cuando se juntan. La promesa sadiana está destinada al fracaso, señala Lacan, simplemente por el hecho de que conduce irreflexivamente a la fórmula del consumidor consumido, a un sujeto que subsume todo su ser a la dimensión del placer como único borde activo del goce, donde el deseo de deseo desaparece o queda sujetado a una marca de bienes de compra, un valor de goce, no de uso ni solo de compra y venta, que se impone gracias a la necesaria desaparición del sujeto, tanto del sujeto del derecho como del sujeto de la palabra y más aún del sujeto del inconsciente. Mordida rabiosa del superyo que despliega artimañas tan comunes como sorprendentes para que el sujeto que idealmente busca la felicidad haga todo en sus actos para lograr su infelicidad, o, mejor dicho, para mantenerse en la infelicidad. Gracias. Bueno, ahora comentarios, preguntas. Vamos a divertirnos. Bueno, les comento a los que están entrando que vamos a entrar a la discusión, intercambio. ¿Para qué voy a poner? Hola, sí, sí. ¿Cómo es activo? De acá, ¿no? Con los tiempos le das
solicitar para retirar audio ahí arriba Ahí está. y ella lo hace. ¿Y ahora? Y ahora ella tiene que aceptarlo y habla. Ahora podés aceptar, Lorena. Ahí está. Hola, ¿cómo estás, Hola, Octavio? Lorena. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá contenta de estar con vos. Bueno, muy interesante esto de pornoscopía, me súper interesó. Estaba leyendo esto que también me mandaste y me hizo pensar una cosa, es una pregunta, a ver que estás tú más en esta investigación. Y justo estoy escribiendo un poco sobre la histeria y el efecto traumático que tenía, ¿no? El trauma ya sea de algo real o de algo fantasmático. Y pensaba en los niños que están tan pequeños hoy siendo expuestos a la pornografía a una edad tan temprana. Y me hizo pensar si esto no estaba teniendo un efecto como algo sexual en una etapa presexual que genera un trauma profundo. Bueno, damos una ronda de preguntas o no Vale. sé. Vamos, gracias, gracias Lorena por la pregunta. Gracias a la difusión de esta actividad también en la Facultad La Lange. Lorena es la decana de la Facultad La Lange. Así que bueno, me dejaste pensando, pero vamos a hacer una ronda de preguntas, Sí, sí, comentarios sí, y sí. después, Dale. ¿no? Ah, Igual también antes. Sí, sí. De hecho, capaz que hay que prender. Algo veo. Bueno, ¿me escuchan? sí, Bueno, primero voy a agradecerles a Fernanda y a Octavio por la exposición. Me parece que ponen sobre la mesa un tema bien interesante para pensar cuestiones de la época. Y bueno, se me iban ocurriendo varias cosas. Voy a empezar por el final, también un poco escuchando lo que planteaba Lorena, y que es una pregunta también que me vengo haciendo en relación a, bueno, lo planteé en el seminario el otro día, esto de la latencia, ¿no? ¿Qué pasaba con la latencia? Eso que Freud plantea de que, bueno, es un momento donde toda la cuestión de pulsional y de la sexualidad queda adormecida y sin embargo queda latente. Por lo menos en la clínica lo que se observa es que los niños están como, no todos obviamente, pero varias consultas como hipersexualizados, ¿no? En una etapa donde debería supuestamente eso estar latente. Entonces, esto que Lorena decía me hace seguir pensando en esa pregunta que partía respecto de la latencia y qué pasa ahí. Después también escuchando lo que traías, Octavio, en esa cuestión, o sea, eso es una pregunta, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Y vos traías esta cuestión de gozar sin hacer gozar al otro, y también me parece interesante eso que decís, y también pensaba, también a partir de la clínica, cosas que escucho, esto de hacer gozar sin gozar, justamente por la cuestión de la pornografía, de algunas cuestiones que plantean algunas adolescentes o un poco más grandes que ya están iniciando su vida sexual, como, bueno, una cuestión ahí que se impone como de un ideal, un poco basado un poco a veces en el tema del porno, sin que haya deseo y sin que de repente, bueno, dice una chica, porque se lo merece. Lo hago porque se lo merece. Y resulta que después empezó como con un ataque de pánico, ¿no? A hacer una práctica determinada, ¿no? Entonces, bueno, eso también me generaba preguntas en relación a esto que traía. Y después, en tercer lugar, pensaba en lo que planteaba Fernanda en relación al objeto y en esta cuestión en esto que trabaja, que dice Lacan en algún momento, creo en el 17, como que el objeto A ocupa el lugar del cenit en lo social, como agente, como plus de voces. Entonces pensaba si podemos pensar ahí la mirada en ese sentido, ¿no? Como rasgo de la época. Bueno, esas tres cosas. Enrique. Bueno, Gracias. buenas noches. Gracias, María Fernanda. Gracias,
Octavio. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. María Fernanda, me gustaría que pudieras opinar o pensar junto a nosotros. Obviamente que no ha sido tan interesante, pero a partir de lo en este caso, ¿cómo pensás qué fue lo que llevó a Giselle a salir de la escena de lo privado a la escena pública? ¿Cuál es la ganancia, si es que la hubo para Giselle? Obviamente, está claro que Giselle nunca ocupó el lugar de objeto A para nada, porque como tal el objeto A es una función, pero creo que ahí está claro que el objeto A en lo que recortamos en este caso es la mirada, más que la mirada, la puesta en escena. Pero la pregunta específicamente es, qué es lo que pensás vos? ¿Por qué la llevas a salir de la escena montada de forma privada a lo público? Algo usaste en relación a la vergüenza, me gustaría que pudieras expresar un poquito más respecto de eso, en el sentido de pasar la vergüenza al otro, ¿no? Y Octavio, decías en esta cuestión súper interesante que estamos atravesando en relación a la imagen, a lo porno, a esta variante que tenemos de la sexualidad, eh, digamos, puesta en la imagen, con esta cuestión de la era digital. Es obvio que ni aquel que cae en la escena porno, digamos, y despliega su sexualidad a través de la pornografía, creo que evidentemente nunca está solo, sino que en ese sentido está con sus fantasmas. Lo que sí es que no hay un presente, un sujeto con su deseo enigmático, sino que más bien es la puesta en acto de la relación al fantasma, que también está, ¿no? Cuando la relación que no es porno, sino que es con un sujeto enfrente, que está con su deseo enigmático, también ahí está la relación del sujeto con su fantasma también, ¿no? Por eso se dice que cuando hay dos que van a realizar un acto sexual, hay por lo menos cuatro siempre presentes. Sí. Pero la pregunta sería, digamos, ¿cómo pensar esta cuestión de la preferencia, digamos, de lo porno o no, hoy en día, ¿no? Esa es la pregunta que tengo. Bueno, capaz que tengo algunas cosas más, pero irán surgiendo después. Isabel. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta para Octavio. ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Y es, ¿cuál sería la diferencia, si la hay, respecto a este tiempo donde estamos en la era digital y la pornografía está presente en la era digital, y el tiempo donde la pornografía se vendía en las esquinas, en los kioscos, que recuerdo que era como muy habitual? ¿Cuál sería la diferencia? En el video que ibas a cuartito, estaba escondidito, ahora está. Se me pregunta. ¿Sería? Sí. Bueno, En los comentarios, pero ahora saludos a la gente. No. Sí. más cerquita. Más cerca. Sí, ¿se escucha ahora? Sí. Bueno, gracias a los dos. Es un caso bien interesante para pensarlo. Una pregunta para María Fernanda, y es, ¿qué, más allá de esta frase insignia de que la vergüenza cambie de bando, no se escuche mal,
cómo fue leída, cómo es leída analíticamente por vos ahí en Francia. Y respecto de Octavio, bueno, un poquito algo que ver con lo que planteaba Enrique, hay voces autoeróticos, evidentemente. No sé si es aplicable al caso Pericó, porque efectivamente allí hay quienes gozaban de la mujer Sí, sí, en el estado. pero Y el marido gozaba de lo cópico. Si podrías aclarar esta cuestión. Daniela. Después. María Fernanda, ¿querés hacer vos los comentarios? Ya que Con respecto, tono judicial descargos, hacer los descargos. no, con respecto a la pregunta de Enrique, gracias por esa pregunta. Am, lo que, lo que he leído es que sí, en el testimonio intenta salir de la posición de objeto al de sujeto, pero no la tengo claro justamente cuando pasa realmente al espectáculo, a los libros, al público, cuál es su ganancia justamente. Me abre mucho más pregunta que respuesta en realidad, a muchas dudas que todo el mundo tiene presente y que marcan también cómo el dispositivo opera aún, cómo queremos saber más allá de la escena, la verdad. No hay verdad, pero no tengo respuesta. Tengo muchas preguntas, pero no tengo respuesta con respecto a eso. Y pensar la frase de la vergüenza. Tampoco, ella lo dijo al principio del juicio y esa frase la convirtió ahí como en un minuto en una icona, ¿no? Algo intocable y ahí agarró toda una otra dimensión y diría que después fueron los otros que hablaron en su nombre y ella no, menos, pero no sé, no sé cómo, son cosas que quedaron irresueltas, mismo si desplegué a lo máximo que podía este rasgo del dispositivo, hay cosas que quedaron y que me gustaría trabajar más allá. Pero gracias por la pregunta, me voy a quedar pensando y trabajar. Bueno, yo parto con la pregunta de Isabel, que creo que me puede ordenar en relación a las preguntas, ¿no? Creo que la gran diferencia es solo cuando uno describe el recuerdo de cómo era cuando había, porque no en todas partes había, que esos kioscos con bolsas negras, ¿no? Como si fueran En el cine, recuerdo. los cines porno eran lugares sórdidos de la ciudad y los había, ¿no? Había una analogía para decir sórdido era un cine porno, o sea, sórdido, cerrado. ¿Iban los niños de 5 años? ¿Iban los niños de 5 años? No, ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Y ahí tomo la pregunta con Lorena. En los videojuegos. Los jueguitos Sí. sí. Después los videos estaban en un rincón oscuro, ¿no? Sí, un cuartito aparte. Sí. Tenían la condena social de la vergüenza. Claro, el condicional tenía que ir a hacer, no era voy nomás y tal. No. Ahora, la gran diferencia es que los niños no tienen opción, como bien señalaba Lorena con su pregunta. Hoy los niños no tienen opción. ¿Tiene opción? Opción, no tienen opción. Es decir, Obligatorio. eso se impone en las ceibalitas, se impone. Obviamente, nadie quiere escucharlo, pero eso viene pasando hace años, desde que aparecieron las ceibalitas, ese fenómeno está. Siempre ha estado.
no solamente lo usaba el hermano mayor, la Ceibalita democratizó, pero también extendió la red a un punto donde el hermano un poquito mayor del niñito que tenía la Ceibalita, acuérdense, hace 15 años estaba la Ceibalita, ¿qué usaba eso? Bueno, aún así, sin ese accidente fraternal, aún así, igual se imponen niños de España, se impone acá, o sea, eso es una constante. Acá no se trata de uy, qué horror, sino de poder captar esto que Lacan me parece de una manera anticipada, magistralmente anticipada, con muchas cosas en ese texto tremendamente duro y luminoso como Cancón sabe. Hacía chiste, pero no es el chiste de nuestra época, donde se trata de estar metidos en un discurso sadiano, ahí lo podemos tomar así, discurso sadiano, donde hacer sufrir al otro es parte de la condición de obtener algo de subjetividad, algo de vida. ¿Qué diría Sade de esta situación? Sade, como escritor, estaría sorprendido, ¿no? Sade como político, porque Sade tenía dos, bueno, tuvo varias vidas, ¿no? Una de ellas fue político también. Poco, duró poco. Como político era bastante benigno. De hecho, pudo vengarse de la familia que lo encarceló y no lo hizo. ¿Qué haría quizás políticamente? ¿Sabe? A ella le da una pensión vitalicia. Y no lo digo en chiste, sino lo digo en el sentido de darle un premio como los franceses le están dando, elevándola a Dominica a la categoría de santa. ¿O no es así, Fernanda? Lleva esto que sea, esta necesidad de hablar, escuchar, tocarla, verla, este emblema que se construyó, eh, bueno, parte de esto que pone como en juego lo que sabemos, cierto lugar de la antimujer, pero sacralizada, ¿no? La porné, en este caso a la fuerza, o por sujeción química, o por un montón de dudas que hay, y que están expresadas en eso que aparece como ese síntoma o esa emergencia de lo real ahí, que es la hija, que queda por fuera. ¿No? Están muy peleadas. Y no es una historia que sigue, que sigue. Es como que la historia de los dioses sin ley o las bestias que están fuera de la ciudad toma escena pública. Y creo que esa es la captura y ese es el imán que tiene el porno. Por eso la pregunta que decía Enrique me parece, entre por un lado, no tienen posibilidad los niños que se dicen que no tienen tutela parental cuando están con sus pantallas. Bueno, eso es un chiste, porque es la excepción. Eh, durante casi 15 años, 10 años, gran parte del uso de los dispositivos en las escuelas no tenía tutela ninguna. No solo pasa en Uruguay, pasa en todas partes del mundo. No hay tutela porque se supone que se le da al sujeto un objeto bueno, ¿no? Después, en relación a Pelicó, la pregunta de Celia, me parece que la gran diferencia, no, claro, yo no hablo directamente de la situación de Pelicó, sino que más bien de esto que es, si se quiere, ponerle un nombre a esto, ¿no? Que es como la pulsión escópica, hipersexualizada, aparece como una dominante, ¿no? Como que está metida en todo, ¿no? Desde la propaganda hasta, bueno, esto. Me parece que no hay la gran novedad es todo lo que destaca María Fernanda en relación a esto de la imagen, porque perversiones ha habido, va a haber, esto es un clásico, no se trata de maldades supremas y todo lo demás. Esta escenificación sadiana es tremendamente sadiana, pero hombre,
también es otro del registro prolijo. Cuando le preguntan por qué, bueno, para que se supiera, para que se viera, es como que estaba preparando su condena. Si uno revisa cómo fue preso, es como dice Freud, cuando los incautos yerran, no, cuando el criminal vuelve a su lugar y se delata. Pero acá tiene una escenificación que es tan perfecta como todo lo anterior, que es que va a un supermercado a filmar la falda, las polleras a mujeres. Yo en un supermercado. Se entrega. Se entrega. ¿Qué dice él cuando dice lo que puede decir ahí, lo poco que puede decir? Que siente alivio. Mm. Crimen y castigo. Que siente alivio. Eh, Detalle, no menor. Te dirán, uy, qué cosa, qué asqueroso hacer entrar. La plata hay que hacerla entrar, ¿no? Nosotros ya qué vamos a hacer. Estaban fundidos, refundidos, ahora tienen plata. ¿Por qué? Por los libros de ella. No los de la hija hace su negocio aparte. Decías, el hijo hace un TikTok, es decir, están medios tiktokeados, toda la familia, o sea, vamos a decir, el caso no es solo el infame ese, es un infame, sin duda, pero no está solo. Es como una gran representación del siglo XXI, reforzada, corregida y aumentada de una obra de Sade. Sade se caería de vergüenza o se moriría de envidia, no lo sé. ¿Qué? El tema ayudó. Sade, es Sade, el libro más leído, Lacan lo decía, en Sade en la entrada dice, el libro más leído en Francia, hasta ese momento, en los años 40, 50, después de la guerra, antes que estaba prohibido porque era clandestino, era Sade. Si alguien ha leído alguna vez, si ha tenido el estómago de leer alguna vez un libro de Sade, digo estómago no porque sea porno, ¿no? Porque es muy mala la escritura, pero es mala. Es la pastoral de un cura borracho escribiendo. O sea, es muy, literariamente lo peor que se pudo haber La escrito. filosofía. No, o sea, es escritura a martillazos. Pero es el libro más vendido en Francia al momento ese que Lacan hace esta introducción, en los 50, 50 y tanto. Y fue el momento donde era la primera edición legal. Por eso este tema de la ley importa. Siempre estuvo ahí al margen. En un breve momento fue legislador de la revolución o corregidor de la revolución, ahí como gestor de un municipio. Le duró poco porque era muy blando. Sus amigos revolucionarios dijeron, no, no servís para esto, tenés que matar a los nobles, para eso lo habían traído. Lo habían llevado para que matara a los nobles y para que los delatara, y no lo hizo. Sí, Enrique, tenés algo. Bueno, Ay, no. se escucha ahí, ¿no? Sí. Varias cosas pensaba, no voy a hacer una pregunta, sino simplemente hacer un comentario respecto a esta cuestión del caso Pericó. Y a mí me parece que cuando Giselle toma la decisión y prefiere un juicio público y no privado, porque esa decisión fue de ella, Sí. creo que de alguna manera, si lo tomo simplemente en una dimensión de cómo en algún momento se piensa a partir del psicoanálisis, de la cuestión de la vivencia de lo que he sufrido en forma pasiva, se resuelve en forma activa, en el sentido de lo traumático, digamos, puede resolverse. A eso que se sufrió en forma pasiva se lo actúa en forma activa para salirse de esa escena. Pero aquí hay varios puntos. A mí hay cosas que no me cierran en esto, porque si bien ella da vuelta a la situación, lo hace mal, si bien lo hace público y de alguna manera puede pasar esta cuestión de la vergüenza a llevar la vergüenza a quienes abusaron de ella, ¿no? Porque acá están comprometidos también los que iban, se prestaban libremente, digamos, al ejercicio de gozar de un cuerpo inerte que no hablaba. Y eso es algo bastante fuerte para nosotros, los analistas, ¿no? Es decir, gozaban de un cuerpo que estaba dormido, ¿verdad? Es decir,
que evidentemente, ahí si uno lo piensa en términos freudianos, podría decir que eso estaba permitido, digamos, en el sentido de que, bueno, ahí viene quien llevaba adelante la escena perversa, era el marido, digamos, y ellos acompañaban, digamos, ellos no eran los perversos. Entonces era la forma freudiana de poder soltarse y actuar como normalmente, porque no estaban infringiendo ningún tipo de ley moral ni eran perversos, cosa que no es así, obviamente, ¿no? Desde el punto de vista de Lacan, yo diría que en ese sentido estaba más sometido en relación al super-yo, en el sentido que los ordenaba gozar, ¿no? Porque el super-yo también ordena gozar y creo que ellos estaban sostenidos en eso. Entonces, en ese intento de ella de pasar la vergüenza a quienes acusaron de ella, está bien, me parece algo bastante interesante, pero a mí me resuena esto, me da vueltas y digo, porque en realidad, y acá estamos en el tema, Octavio, que vos trabajás de esta cuestión de lo pornográfico, digamos, ella también, digamos, monta otra escena, ¿verdad? No es la misma escena, es obvio que no es la misma escena. En una escena ella no puede hablar, digamos, en esta escena sí puede hablar. Pero creo que ahí hay algo también de una cuestión, digamos, de exposición, no del lado del voyeur de los demás, pero sí poniendo, digamos, en una actitud exhibicionista de un acto perverso, poniendo a los otros en una gran escena, que fíjate vos, estamos acá del otro lado del Atlántico hablando de esto y pudiendo hacer videos de eso. O sea, nos comprometió, nos metió todo en otra escena diferente a la que ella sufrió en forma pasiva, pero en definitiva es la continuación, por más allá de que hace una torsión, porque hay una torsión, salvo en la posición sin poder hablar, anestesiada, bla, 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 a una posición en la cual habla, y eso el reverso, bien sabemos a partir de Freud que no hay un sádico y un masoquista, hay una relación sadomasoquista. Por eso el masoquista le dice al sádico, pégame, y el sádico le dice, no, no te pego. Entonces creo que ese es el punto que me parece que a mí, digamos, no me conmueve, digamos, me conmueve lo sufrido por esa mujer, obviamente, pero no me conmueve esa exhibición. Ahí hay algo más, ¿verdad? Y eso tiene que ver con esta época, ¿verdad? Y eso creo que ahí ella queda atrapada en esto que vos trabajaste. ¿Y podrías arrancar con la Ah, cuestión? disculpe, está Rosana Rancaño. Tenés que darle vos. Ahí sí. Le doy solicitar reactivar. Ahora, Rosana, tenés que activar tú ahora sí. Adelante, Rosana. Espera, espera. Buenas noches. Ahora. ¿Se escucha? Sí. Ah, buenas noches. Muchísimas gracias por esta presentación y la elaboración y la dedicación que hicieron, ¿no? Todo en investigación. Me quedé pensando en la exposición de María Fernanda, a ver si lo entendí bien, este pasaje del fetiche privado a la escena como fetiche. Eh, y digo, ¿no? En esto de la participación de los otros hombres, em, hay algo, a ver cómo pensarlo, ¿no? En esto, quizás tomando esto del porno, de algo, a ver, porque una cosa es el porno como donde puede haber un acuerdo, no, donde debe haber un acuerdo, como si hablamos de un cine porno, donde los participantes tienen un expreso consentimiento y cierta ganancia, si no es de placer será económica, y otra cosa es la cuestión de un abuso, ¿no? Y hay algo que quizás tomando esto que decía de que esta Pelicot se sintió aliviado cuando fue detenido, yo pensaba, hay algo ahí como de la escena del fetiche, de la escena como fetiche, en el sentido que convierte a todos en perversos. Digamos, cualquiera puede ser un perverso.
¿no? Me parece que hay algo que puede, por un lado, puede conmover o choquear, porque entiendo que lo poco que leí lo que leí del caso, ¿no? Como que desfilaron hombres de, digamos, distintos sustratos económicos, sociales, ¿no? Y hay algo ahí como decir, bueno, cualquiera puede ser un perverso. Me parece que no sé cómo pensar eso. Es lo que más me impacta del caso, digamos, ¿no? No es solo lo que él hacía, que es impactante, digamos, ¿no? Lo que le hacía a su mujer, sino la cuestión social y qué goce debe haber ahí en esto, ¿no? Y esto que, tomando que vos marcabas, que estaba preparado, se ve para en algún momento darlo a conocer. No me quiero extender más. Sí, porque por algo lo firmó. Sí. Elia, a ver. Sí, esto servía para reclutar a otros. Había como una red privada en la cual él difundía esos videos y esas Se imágenes. hacía circular en un canal, en un canal. Claro, o sea, en esto que lo que decía, eh, no tengo idea, porque en realidad hay una, los números son impresionantes, increíbles, pero supongamos que dicen algo, los números de lo que se consume en Internet. Son tres cosas las que se consumen, básicamente en Internet, masivamente, pero que ni podemos ni entender la cantidad de números que son. Es el porno, el odio y el miedo. Esas tres cosas son las que se venden y tal. No es nada sorprendente, ahí está la pulsión, nada sorprendente. No, no es que sea sorprendente, justamente es al contrario. Se produce un fenómeno donde lo pulsional, con su estatuto subjetivo, o si se quiere, se hace también global en algunos de sus soportes. Entonces, me parece que ahí hay algo del orden de, eh, bueno, una ubicación, casi diría hasta cristalización del sujeto en una dimensión, de ser casi como un signo de consumo para el otro, de ser un signo bajo la forma casi de un fetiche para el otro pasivo, pensando en esa demanda, que ya es un clásico que está siendo muy difícil, lo vemos clínicamente muy difícil revertir cuando hay años de pantalla. Algunos pueden salir, pero no salen la mayoría están ahí encapsulados en eso. Muchos, los que salen por algún lado, son los que lo demandan. En esos que yo tardé, si no hubiese sido por la pandemia, capaz que no me daba cuenta, pero tardé en pensarlo como algo que es del orden de una constante de las segregaciones que nos llegan como demandas clínicas, sujetos que vienen en cierta manera haciendo un síntoma hace muchos años con el teclado y la pantalla, ¿no? Algo rompe a veces ese síntoma y emerge algo de angustia en el otro y a veces en el propio sujeto. Eh, ahora, Pelicón no es un adolescente, pero está el sujeto a esa explicación clásica, ¿no? Lo maltrataron y él repite el maltrato. Pero justamente el lugar que tiene para él la mujer, ahí como vos la describiste, entre el cuerpo, la dormida, la drogada, expone un clásico del porno contemporáneo. El porno contemporáneo, el que más circula, no es el de las películas, no es el de las películas de los cines indecentes de los años 80, 90, 70. No, el porno más promovido es el porno real, incluyendo el que va avanzando en el maltrato, incluso llegando al asesinato. No pocos pacientes, algunos psicóticos, psicotizados, otros no,
aluden a haber, digamos, visto no una vez, muchas veces, ese tipo de porno. O sea, el porno que vendía el señor Pelicot, ¿no? El porno real, ¿tá? Violento, eh, incluye el asesinato. O sea, es mostrar el tabú, mostrar el tabú. Hasta la extenuación, como diría Sade, bueno, parece que sí, ¿no? Sí. Rosana, perdón. Rosana, sí. Tenés que desactivar vos ahora. Sí, Ahora. pero es, a ver, ¿merece la misma categoría de porno? O sea, la pregunta, dijo, porque ahí es un por sí, Como digamos, no es categoría, un, como no, digo en el categoría, sentido de que no sí, es yo de lo no. prohibido, no digo en ¿Ah? el sentido que hay, hay algo que se confunde, no, no está la función de la pantalla, no es, no hay un actor, digamos, entre comillas, ¿no? Es esto se pierde el velo, digamos, no hay Sí. algo que estaría esto que decían de las bolsitas, ¿no? No, Eh, justamente, ahí está. Es justamente. El problema está, entonces, ahí. Se pierde el velo. sea, no es un porno, es un, por eso digo un por Ahí. sí, está todo No, no es permitido. eso. No, a ver, Mm, se cuela entre una institución o un instituyente, podríamos decir, mm. insistente, se cuela como institución eh, algo que podríamos nominar como cierto imperativo autoerótico. Un- Ahí podrán decir, bueno, es altamente especulativo. ¿Qué quiere decir? No sé si es tan especulativo, es decir. eh, para Freud, por ejemplo, en la sexualidad infantil era un ritmo biológico, el paso a lo otro, ¿no? De la infancia, mediado por la latencia, al héteros, al encuentro con el otro, con las distintas variables, pero el encuentro con el otro de alguna manera estaba allí, sino el encuentro con el síntoma, excluyendo al otro, ¿correcto? Es decir, la salida histérica, decía al principio, neurótica, al, eh, a la interrogante del sexo y el deseo, ¿no? Ahora, ese autoerotismo clásico de la neurosis tiene además, me parece como lo dice Fernanda, no solamente una dimensión del propio cuerpo, sino que también hace cuerpo con el teclado y la pantalla. ¿Ah? Y cuando hay hace cuerpo, me parece que se produce un tecnológico retorno al autoerotismo, pero con una fuerte connotación narcisista. ¿Y de qué narcisismo? Bueno, tomando a Freud, digo a Lacan sobre todo, que aclara más la cosa, pero bueno, también a Freud, el narcisismo primario, del yo ideal, ¿no? De su majestad el bebé, bajo la forma del que ve y consume eso. ¿Por qué? Porque justamente cuando planteo pornoscopía, no lo planteo tanto desde los protagonistas. Sí, claro, por supuesto, lo hemos trabajado, lo conozco, sé de qué se trata. Pero sino más bien del otro lado, de los hipotéticos compradores de lo que Pelicot hacía durante casi 10 años. Esas 3.000 no era solo para la captura final, como trataba prolijamente para que la policía lo calzara, sí, pero también vendía, repartía. ¿Tá? Eh, por eso el detalle que decía de que estaban fundidos económicamente. Importa también, porque también tiene un negocio. Está hay una duda, en algunas versiones dice que no les cobraba a los tipos, en otras versiones dice que sí. Hay como un punto ahí poco claro también. Eh, Fíjense todo el ritual, los hacía llegar caminando, en fin, toda una... Ah, hay una condición importantísima que imponía a sus invitados clientes, ¿no?
Si se despierta, tiene que retirarse inmediatamente. Lo dijo María Fernanda, ¿no? Si se despierta, tiene que irse. Fuerte ese detalle, ¿no? Que no puede aclarar eso, ¿no? Eh, bueno, por eso. Sí, eso fracasaba el fantasma. Si se despertaba, podía hablar y ya Claro, se caía todo. exacto, exacto. Sí. Sí, sí. Tal vez se despertó, ¿no? Esa es la interrogante de la hija, por decirlo así. La pregunta que viene de ahí. A mí me quedó el perpetuar el consumo, que decía, el perpetuar el consumo, ¿no? Digo, de la escena de, del fetiche, o sea, de hacer fetiche de escena, o sea, el perpetuar el consumo, en lugar de salir de ahí, una droga, ¿no? Perpetuar el consumo, seguir en esa de hacer público lo que era privado. Lo quiera privado. No necesita micrófono. Además, ¿quién puede saber que realmente todas las veces estaba dormido? Pero lo que sí, Para eso sí decía, La frase esa es, ¿no? lo de la vergüenza, porque yo, ¿en qué bando Que estaba? cambie de bando. Tomá el micrófono a Celia. Fue lo privado, entraba. No, creo que pasó para acá. Sí, no, yo sé, ella me lo devolvió. No. Es cuando me está O acercar. No, creo que efectivamente pasa de masoquismo, sadismo, exhibicionismo. Todo. Pero esta frase de ella, que yo la tomo en tantos sujetos, porque hay algo que los dos, tanto María Fernanda como Octavio, trabajaron. María Fernanda explícitamente toda esta cuestión de la puesta en escena perversa, que queda muy claro, luego está archivo digital, pero tampoco vamos a ser tan tontos de pensar de que esto no existía antes y que No. sacaban fotos. Sí, por supuesto. Y antes Que se vendía. sacaban fotos y hacían dibujos, y antes, quiero decir, la escena, Claro. que lo epocal Sí. es los medios que se utilizaron Sí. que guardan pruebas diferentes a las de Y antes. lo continuo. Y no No para. La y circulación. porque esto alcanza a los temas de tótem y tabú freudianos, ¿no? Me hace acordar un poco ese texto, los antiguos y los más antiguos y las civilizaciones más arcaicas. Por el otro lado, esta frase, si la tomo, ya no en lo social, del consumismo, del porno, qué sé yo, que siempre tuvo, pero era mucho más acarrado, no tan, tan expuesto, tan exhibido. Es una frase rara. La vergüenza pase al otro bando. Y está bien, pero si ella es inocente, quiero decir, si ella no lo sabía, bueno, que no lo sepa no garantiza que no haya vergüenza del lado del otro, ¿no? Obviamente. Igual es una frase muy extraña que amerita de tener. Sí, parece. Lo que pensaba Celia es que cuando dijo esa frase, de un golpe, los 50 hombres que también fueron acusados tuvieron que vivir la mirada de todas las mujeres. Hubo un mundo en ese juicio, todas las mujeres afuera y todo el mundo eso comentaba y los miraba y se intentaba esconderse la cara, los acusados, y esa mirada, sí, es, yo pienso que va por ahí, pero justamente, ¿cuál es la ganancia? Es un desplazamiento también de lo escópico, Claro, pero es lo mismo, y sí, por eso no tengo. Sí, pero vieron como en los casos de psicosis de la folia de en donde hay uno que es psicótico, pero el otro acompaña. Hay algo acá de complementariedad, entre comillas, ¿no? Entre Pasión. algo pasión. Sí.
Pensaba que en esta frase, ¿no? De que pase, la vergüenza pase a otro lado, también es como provocar la vergüenza a nosotros, algo como perverso, provocar, como el perverso provoca la angustia en el otro. Sí, sí, tal cual. El perverso logra la angustia en el otro. Y, No, pasar la vergüenza a otro lado. sí, sí. Sí. No, y esta cuestión que me parece que debe haber sido usada por la defensa de Dominique Pellicot, que él sufrió de chico, entonces hay una justificación por ese lado, me parece que no hay justificación ninguna en este caso. Es absolutamente imputable. Claro, claro. Y de hecho, el hermano de Dominique Pellicot hizo un testimonio en el cual decía que no era verdad lo que decía el hermano, que muchas cosas que contaba de los abusos, de las humillaciones, no era verdad. Ahora ella escribió un libro que se llama Y la felicidad de vivir, y hace un giro ahí en toda la Francia para presentarlo, y hay miles de mujeres que la vienen a escuchar, y mirar, miles de mujeres en toda la Francia. Sí, sí, es interesante, además, cuando uno coteja, comentaba con Fernanda ayer, ¿no? Es interesante ahí cuando uno cruza la lectura del libro. Yo tengo uno nomás, hay dos de la hija, uno tengo, y el de la madre. Entonces cruza la lectura en momentos claves, por ejemplo, eh, porque cuando lo meten preso van los dos juntos, ¿no? Lo convoca la policía a declarar, ¿no? Él sabía y actúa según lo que ella dice, pero estaba lo más tranquilo, ¿no? Tomando desayuno, se fueron, tal. Ya le habían sacado su celular, donde ya tenía la policía, 2 meses antes lo había agarrado en esto del supermercado. Ya tenía su celular y ya le habían pedido una computadora. Y el tipo durante esos 2 meses siguió lo más tranquilo. El último día, es un 2 de noviembre, bueno, van porque los había citado la policía, ¿no? Y él dice, no sé, dicen, o sea, cuando haga película eso ahí está, no sé, o sea, tranquilo, como que no pasa nada. Y ahí es la última vez que lo ve. De ahí no lo ha visto más, salvo en el juicio. Eh, y ahí supuestamente, después de desayuno, se desayuna de todo. ¿Ah? Bueno, eh, después cuando vienen los hijos al día siguiente, ella cuenta de la hija que se enloquece, ¿no? Se enloquece. Eh, pero ahí empiezan las diferencias importantes. Y hay una muy, muy importante que la hija no dice y ella dice eso. Una amiga le consigue un teléfono de una psicóloga a la hija, ¿no? La hija se enloquece mal, mal. Le pega, por supuesto, al marido, clásico, ¿no? Pega. Se encuentra que después ella le pega. Porque sí, ¿no? Por lo menos el relato que hace la hija. Esa parte no lo dice la madre. Dice, le consigue el teléfono de una psicóloga, se pone a hablar, ella en el patio, y la veía toda la familia, ¿no? Y después de conversar con la psicóloga, enloquecida, le dice, la psicóloga me dice que a mí me tiene que haber violado mi padre. La hija no dice nada de eso. La hija del comentario que hace cuando después de hablar con la psicóloga es, la puta madre, ¿por qué cobran tan caro? ¿Cómo pueden cobrar tanto? Eh, Se enoja de eso. Y en ningún momento menciona eso que la madre dice que hizo. Otro detalle, según la madre rompió todas las platos, ella dice que solo rompió un cuadro. Eh, y bueno, en ese cruce de discursos, uno puede entender algo, no sé, María Fernanda lo sabe más, yo no estoy allá, pero puede captar por qué hoy están distanciadas, además de que, bueno, el juicio, ella empezó con otro juicio, ¿no? Por supuesto, la hija.
y no sé qué pasa con eso. Dale, ¿no? Gracias. No, quiero volver un poquito sobre... ¿Se escucha aquí? No, es este que tenés que usar Enrique. Ok, Ahí sí. un poquito sobre el tema este. Me gustaría aclarar un poquito algunas cosas que venía pensando en relación a la vergüenza. Eh, eh, Hay algo que es claro. Si parto de la base de que este señor Perico era un perverso, eh, obviamente que sí lo era, evidentemente, clínicamente sabemos que la vergüenza no está fuera del perverso. El perverso tiene vergüenza. No es la misma vergüenza que tiene el neurótico, porque el neurótico tiene una vergüenza más ligada, si ustedes me permiten, más a la cuestión de la culpa, la cuestión de la castración, en fin. La vergüenza también está en el perverso. No en el caso de la psicopatía, ¿no? El psicopático no, la vergüenza no lo toca por ningún lado. Pero este señor Pericono era un psicopático, digamos que podría estar metido entre la vergüenza y los señores que iban a abusar de esa señora, bien, digamos, algunos serían neuróticos, perversos, no me interesa eso, pero sí, este, ya habría tal vez algún psicopático, no tendría vergüenza, pero bueno, no sé. Lo que sí, creo que la vergüenza es algo que uno puede encontrar tanto en esta señora como el señor Perijón. Pueden estar, sí. El tema es cómo juega la vergüenza en el perverso, digamos, porque en ese caso la vergüenza para un perverso, obviamente, está en que la escena se caiga. ¿Eh? Ese es el punto de la vergüenza. Tiene un punto que la escena se caiga. Yo creo que los derrumbes narcisistas, digamos, de los perversos cuando son tan impuestos a hacer ley, en realidad la vergüenza tiene que ver por quedar al descubierto, pero la escena, no ellos. Claro. El goce sigue estando para ellos. La vergüenza de quedar al descubierto de la escena. Pierden ese poder de usar como instrumento del goce del otro. Entonces yo creo que la vergüenza, quería que hacer esta aclaración, ¿no? O sea, cuando decía que no quería la vergüenza, sí la creo porque hay. Ese tipo de una aclaración nada más que realizar. Vicepresidente. Bueno, muchas gracias María Fernanda. Se va a subir por el canal de YouTube, ¿tá? Para los que están por Zoom, llegaron recién. Bueno, muchos aplausos y corazones mandan, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por los corazones.